Una mañana cualquiera en Monterrey. El sol apenas comenzaba a colarse por las ventanas del edificio abandonado en el centro de la ciudad. María Guadalupe Hernández, de 52 años, llevaba 30 años limpiando oficinas. Pero esa mañana cambiaría todo, Ann. El edificio había sido sede de oficinas importantes. Ahora solo quedaban escombros, papeles viejos y el eco de lo que una vez fue próspero. María subió al tercer piso con su carrito de limpieza. Como todos los días, pero había algo diferente. En el rincón más oscuro de la oficina principal, debajo de una pila de muebles viejos y documentos amarillentos, algo brillaba. María se acercó. Su corazón comenzó a latir más fuerte. Era una cadena de oro pequeña de niño ni colgando de ella. Una placa que decía Santiago Morales. Si me encuentras, llama a papá. María dejó caer el trapeador. Sus manos temblaron, porque ese nombre, ese apellido, lo conocía todo Monterrey. Los Morales, dueños del casino más grande del norte de México. Una familia que 11 años atrás había vivido la tragedia más terrible que puede vivir cualquier padre. Santiago Morales, hijo, había desaparecido. Era solo un niño de 8 años cuando salió de su casa una tarde de marzo y nunca más regresó. La policía lo buscó por meses. Los padres ofrecieron millones de pesos de recompensa. Se movilizó toda la ciudad, pero Santiago simplemente se esfumó, como si la tierra se lo hubiera tragado. Y ahora, 11 años después, María tenía entre sus manos la única pista real que había aparecido en más de una década. Su mente corrió. Debía llamar a la policía, a los padres, a los medios de comunicación, pero entonces vio algo más. Debajo de donde encontró la cadena, había una pequeña abertura en el piso, como si las tablas de madera hubieran sido removidas y mal colocadas de vuelta. María apartó los muebles con una fuerza que no sabía que tenía y lo que encontró la dejó sin respiración. Un cuaderno, pequeño, maltratado por los años, pero aún legible en la primera página, con letra de niño: mi nombre es Santiago. Si alguien lee esto, por favor ayúdenme. Papá, mamá, los extraño tanto. María se sentó en el suelo polvoriento. Las lágrimas corrían por sus mejillas. En sus manos tenía la respuesta a la pregunta que toda una ciudad se había hecho durante 11 años. ¿Qué le pasó a Santiago Morales? Si esta historia te está impactando tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal. Y dime en los comentarios qué crees que realmente le pasó a Santiago. Tu opinión es muy importante para mí, Para entender esta historia, tenemos que regresar 11 años atrás. A una familia que lo tenía todo y que en una tarde lo perdió para siempre. Eduardo Morales no era solo rico, era poderoso. Su casino, El Dorado, era el más lujoso de todo Monterrey. Políticos, empresarios, artistas, todos pasaban por sus mesas de juego. Eduardo había construido un imperio, pero su verdadero tesoro no era el dinero, era su hijo Santiago, un niño de 8 años con los ojos más brillantes que puedas imaginar. Inteligente, travieso, lleno de vida. Eduardo trabajaba 12 horas al día, pero siempre tenía tiempo para Santiago. Los domingos iban al parque. Eduardo le compraba algodón de azúcar y Santiago le contaba sus sueños. Quería ser como su papá. Quería tener su propio casino cuando fuera grande. Myra, papá, le decía Santiago, mostrándole las cartas que había aprendido a barajar. Cuando sea grande, vamos a ser socios. Eduardo sonreía. Su corazón se llenaba de orgullo, pero detrás de esa aparente felicidad familiar había grietas profundas, dolorosas. Claudia, la esposa de Eduardo, había comenzado a cambiar. El éxito de su esposo la había vuelto desconfiada, paranoia. Cada mujer que se acercaba a Eduardo era una amenaza. Cada llamada telefónica, una traición. Las discusiones en casa se volvieron constantes. Santiago, siendo solo un niño, no entendía por qué mamá y papá gritaban todas las noches.
Pocha, mamá lloraba tanto. ¿Por qué papá dormía en el sofá? Pero él había tomado una decisión. Iba a arreglar a su familia. Como solo puede pensarlo un niño de 8 años, en la tarde del 15 de marzo de 2013. Santiago le dijo a su nana que iba a casa de su amigo Miguel a hacer tarea. Santiago había escuchado a sus papás pelear la noche anterior, muy feo, muy fuerte. Y él tenía un plan, iba a ir al casino de su papá. Le iba a decir que mamá lo extrañaba, que por favor regresara temprano a casa, que cenaran juntos como antes en Santiago. Tomó su bicicleta y se dirigió al centro de la ciudad. Nunca llegó al casino y nunca regresó a casa a las 6 de la tarde. Cuando Eduardo llegó a recoger a Santiago a casa de Miguel 6 de enero de la verdad, su hijo había mentido. Nadie sabía dónde estaban Eduardo. Sintió como el mundo se desplomaba bajo sus pies. ¿Tú qué harías si tu hijo desapareciera sin dejar rastro? Cuéntame en los comentarios. Y no olvides darle like al video. Si esta historia te está llegando al corazón, la noticia se extendió por Monterrey como fuego en pasto seco. El hijo de Eduardo Morales había desaparecido en cuestión de horas. Toda la ciudad se movilizó. La policía estableció retenes en todas las salidas de la ciudad. Los medios de comunicación interrumpieron su programación regular a Eduardo. Ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por información que llevara al paradero de su hijo, pero el dinero no podía comprar lo que él más necesitaba en tiempo. Los primeros días fueron un infierno de llamadas falsas, pistas que no llevaban a nada, y la tortura de la esperanza que se encendía y se apagaba cada pocas horas. Claudia dejó de comer, dejó de dormir. Se quedaba sentada junto al teléfono, siempre esperando la llamada que le devolvería a su hijo Eduardo. No volvió a pisar su casino. Todo su imperio le daba igual. Solo existía una cosa en su mundo: encontrar a Santiago. Contrató a los mejores investigadores privados del país, puso carteles en cada esquina de la ciudad. Apareció en todos los programas de televisión, suplicando, rogando por el regreso de su hijo. Santiago, decía Eduardo frente a las cámaras, con la voz quebrada: si me estás viendo, si alguien que esté contigo me está viendo, por favor, solo quiero que sepas que papá te ama, que papá te está buscando, que no voy a parar hasta encontrarte. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Santiago seguía sin aparecer. La policía comenzó a perder esperanza. Los medios de comunicación dejaron de cubrir la historia tan intensamente. Otros casos ocuparon las primeras planas, pero Eduardo no se rindió. Nunca vendió propiedades, gastó millones. Siguió cada pista, por absurda que pareciera. Habló con videntes, investigadores paranormales, cualquiera que le prometiera una respuesta. Su matrimonio con Claudia no resistió la presión. Un año después de la desaparición de Santiago, Claudia se mudó a la Ciudad de México. No podía. Cada rincón de Monterrey le recordaba a su hijo perdido. Eduardo se quedó solo, completamente solo, pero no dejó de buscar. Nunca dejó de buscar en su oficina del casino, que ahora apenas visitaba. Tenía una pared completa llena de fotos de Santiago, mapas con círculos rojos marcando cada lugar donde había habido una pista, carpetas con reportes de investigadores. Su vida se había convertido en una sola cosa: la búsqueda de su hijo. Los empleados del casino lo veían llegar algunas tardes, siempre con la misma expresión, la misma esperanza cansada en los ojos. Se sentaba en su oficina y revisaba los mismos reportes una y otra vez, como si leerlos nuevamente fuera a revelar algo que se le había escapado a como si la intensidad de su dolor fuera a traer de vuelta a Santiago en esta historia. Me destroza el corazón cada vez que la cuento. ¿Tú crees que un padre debe seguir buscando para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete si quieres saber cómo termina esta historia. María Guadalupe
No podía dejar de temblar. Tenía el cuaderno de Santiago entre sus manos, y cada página que leía le rompía más el corazón. Con letra de niño, temblorosa, Santiago había escrito su historia, su terrible historia. Día 1. No sé dónde estoy. El señor dice que papá me va a venir a buscar pronto, que solo tengo que esperar. Tengo hambre, pero no me dan mucha comida. Quiero ir a casa. Día 5. Papá no ha venido. El señor dice que papá no me quiere, que si me quisiera, ya hubiera pagado. No entiendo, ¿pagar qué? Solo quiero ver a papá y a mamá. Día 12. Hoy escuché al señor hablar por teléfono. Dijo que papá no había pagado, que ya era tiempo de deshacerse del problema. No sé qué significa, pero tengo mucho miedo. María tuvo que parar de leer. Las lágrimas no la dejaban ver las palabras a este niño. Este pobre niño había estado secuestrado, y por la forma en que escribía, había estado consciente de que algo terrible estaba por pasar. Pero había más. Día 18. El señor ya no viene a verme. Solo viene una señora que me trae agua y pan duro. Me dijo que papá nunca pagó, que me abandonó, pero yo sé que eso no es cierto. Papá me ama. Papá me está buscando. Día 25. Ya no puedo escribir. Mucho mis manos tiemblan. Tengo mucho frío y casi no me dan comida. Pero quiero que sepan que papá es bueno. Que papá no sabía dónde estaba. Que papá si me quería. La escritura se volvía más débil, más temblorosa. Día 30 creo que me voy a morir. Pero no estoy enojado con papá. Sé que él me busca. Sé que él me ama. Si alguien encuentra esto, por favor díganle que no es su culpa, aunque yo lo amo mucho. Y ahí terminaba la última entrada del cuaderno de Santiago Morales. María se quebró completamente. Lloró como no había llorado en años, por este niño que nunca conoció, pero que ahora sentía como propio, por un padre que había buscado incansablemente a su hijo, sin saber que su hijo había muerto creyendo que su papá lo amaba, pero entonces vio algo más en el cuaderno, en las últimas páginas, escritas con lápiz casi borrado. Había nombre. El señor se llama Rubén, la señora se llama Carmen. Escuché que viven en la colonia Independencia. El señor tiene una cicatriz en la mano derecha. Santiago, aún siendo un niño, aún estando muriendo, había tratado de dejar pistas para que los encontraran, para que pagaran por lo que le habían hecho. María cerró el cuaderno. Su decisión estaba tomada. No había llamar primero a la policía ni iba a llamar directamente a Eduardo Morales. Este hombre merecía saber la verdad. Merecía saber que su hijo había muerto amándolo, que su hijo nunca había dudado de él, aunque su hijo había sido un héroe hasta el final. No puedo parar de llorar escribiendo esto. ¿Tú crees que los padres de Santiago merecen saber toda la verdad? Comparte este video para que más gente conozca esta historia y déjame saber qué opinas, San Eduardo. Morales estaba en su oficina del casino cuando sonó el teléfono. Era una tarde de martes, igual a todas las tardes de los últimos 11 años. Pasían dolorosa, llena del eco de una esperanza que se negaba a morir. ¿Señor Morales?, preguntó una voz de mujer que no conocían. Sí, habla Eduardo. Es María Guadalupe Hernández. Soy limpiadora, señora Ni. Y encontré algo que creo que es de su hijo. Eduardo sintió como el corazón se le detenía. Había recibido miles de llamadas así en 11 años. Todas habían sido falsas esperanzas. Estafadores, gente cruel que se aprovechaba de su dolor. Pero algo en la voz de esta mujer era diferente. ¿Qué encontró?, preguntó Eduardo, tratando de mantener la calma. Su cadena, señor, la cadena con su nombre y un cuaderno. Un cuaderno donde Santiago escribió lo que le pasó. Eduardo se paró de su escritorio tan rápido que derribó su café. El líquido caliente se derramó sobre los papeles, pero no le importó.
¿Dónde está usted? En el edificio de la calle Morelos, 345, señor. Tercer piso, a no se mueva, a no toque nada más. Llegó en 10 minutos. Eduardo colgó el teléfono y corrió hacia su auto. Por primera vez en 11 años, sintió algo más que dolor en el pecho. Sintió miedo. Miedo de que fuera cierto. Miedo de que no fuera cierto. Miedo de lo que iba a encontrar. Llegó al edificio en 5 minutos. Subió las escaleras de 2 en 2. María lo estaba esperando en el tercer piso, con el cuaderno y la cadena en sus manos. Eduardo reconoció la cadena inmediatamente. Se la había regalado a Santiago en su 8º cumpleaños, para que nunca te olvides de que papá te ama. Le había dicho, ahora esa cadena estaba de vuelta, pero Santiago no. Eduardo tomó el cuaderno con manos temblorosas, leyó la primera línea y supo inmediatamente que era la letra de su hijo Ansu. Santiago, su niño perdido. ¿Puedo leerlo completo?, preguntó Eduardo. María asintió. Señor, hay cosas muy duras ahí, muy tristes. Necesito saberlo todo. Eduardo se sentó en el piso polvoriento del edificio abandonado y leyó cada palabra que su hijo había escrito, cada día de sufrimiento, cada momento de miedo, cada expresión de amor hacia él. Cuando terminó de leer, Eduardo Morales lloró como no había llorado desde el día que Santiago desapareció. Pero no eran solo lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio en su hijo. Lo había amado hasta el final. Su hijo nunca había dudado de él. Su hijo había muerto sabiendo que su papá lo estaba buscando. Gracias, le dijo Eduardo a María. Gracias por llamarme primero. Gracias por devolverme a mi hijo, porque de alguna manera extraña. Después de 11 años de no saber nada, ahora Eduardo finalmente tenía a Santiago de vuelta, no físicamente, pero sí en su corazón. Su búsqueda había terminado. ¿Alguna vez has pensado en el poder de una simple llamada telefónica para cambiar toda una vida? Si esta historia te está moviendo, compártela con alguien que conozcas. Y cuéntame, ¿qué crees que debería pasar ahora? Eduardo no perdió tiempo. Con el cuaderno de Santiago en sus manos, tenía nombres, descripciones, ubicaciones. Tenía lo que la policía había estado buscando durante 11 años. Eduardo Morales ya no era el mismo hombre. De antes a 11 años, de dolor lo habían cambiado. Lo habían endurecido. Y ahora que sabía quién le había quitado a su hijo, solo tenía una cosa en mente. En justicia llamó a su investigador privado, Carlos Mendoza, el mismo que había trabajado en el caso desde el primer día. Carlos, los encontramos. Tengo nombres, descripciones, todo. ¿Cómo, Eduardo? ¿Qué pasó? Eduardo le contó sobre el cuaderno, sobre María, sobre todo lo que Santiago había escrito. Carlos no podía creerlo. Eduardo, tenemos que llamar a la... Esto es evidencia en un caso de secuestro y homicidio. La policía tuvo 11 años. Carlos 11 años. Y no encontraron nada. Ahora me toca a mí. En Carlos conocía esa voz. Era la voz de Eduardo cuando había tomado una decisión y nada lo iba a hacer cambiar de opinión. ¿Qué quieres que haga? A Rubén y Carmen. Viven en la colonia Independencia. Él tiene una cicatriz en la mano derecha. Encuéntralos, pero no llames a la policía todavía. Carlos sabía que no debía preguntarle a Eduardo qué planeaba hacer. Algunos secretos era mejor no saberlos. En 2 días Carlos tenía toda la información. Rubén Valdés, de 58 años, antecedentes penales por robo y extorsión. Vivía en una casa pequeña en la colonia Independencia con su esposa Carmen. Trabajaba como mecánico en un taller de la zona. Carmen Valdés, de 52 años, sin antecedentes penales.
pero varios vecinos confirmaron que 11 años atrás habían vivido por unos meses fuera de la ciudad, justo durante los meses que Santiago estuvo desaparecido. Eduardo estudió las fotos que Carlos le había conseguido. La cara de Rubén se grabó en su memoria para siempre. Este hombre le había quitado a su hijo Eduardo. Había perdido 11 años esperando que la justicia funcionara. Pero la justicia había fallado. La policía había fallado. El sistema había fallado. Ahora le tocaba a Elan. Una noche de jueves, Eduardo se estacionó frente a la casa de Rubén Valdés. A las 10 de la noche, Rubén salió de su casa hacia la tienda de la esquina. Eduardo lo siguió en la calle oscura. Eduardo se acercó por detrás. Rubén Valdés. El hombre se volteó. Era la misma cara. Y en su mano derecha, la cicatriz que Santiago había descrito. ¿Quién pregunta? Soy Eduardo Morales. Creo que usted conoció a mi hijo, Santiago. A la cara de Rubén se puso blanca. Trató de correr a Eduardo. Era más rápido. Usted secuestró a mi hijo. Lo mató de hambre en un edificio abandonado. Why? Ahora me va a explicar por qué en Rubén temblaban yo. Yo no sé de qué habla. Eduardo le mostró el cuaderno de Santiago. Mi hijo escribió todo. Su nombre, el nombre de su esposa, donde vivían. Todo. Rubén se quebró completamente. Cayó al suelo, llorando. Fue un accidente. No queríamos matarlo, solo queríamos el dinero del rescate, pero usted pagó en Eduardo. Sintió una rabia que nunca había sentido en su vida. ¿Nunca pagué? Nunca me pidieron nada. Nunca hubo llamada de rescate. Nunca supe que mi hijo estaba secuestrado. Y ahí fue cuando Rubén dijo la verdad, que destrozó a Eduardo para siempre. La verdad que está a punto de salir. Te va a impactar tanto como a mí. Dale like al video y suscríbete porque lo que viene va a cambiar todo lo que creías saber sobre Sí hubo llamada de rescate, dijo Rubén entre sollozos. Llamamos 3 veces, pedimos 5 millones de pesos, pero la persona que contestó dijo que usted no iba a pagar, que su hijo no valía ese dinero. Eduardo sintió como el mundo se desplomaba bajo sus pies. Eso es imposible. Yo habría pagado cualquier cantidad. Cualquier cantidad. La que contestó dijo que usted estaba muy ocupado con sus negocios, que no tenía tiempo para niños, aunque que ya no vivía con ustedes. Eduardo no podía respirar. ¿Qué mujer? ¿Quién contestó? Rubén levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de una terrible verdad. Señor Claudia Morales. Ella contestó las 3 llamadas. Eduardo sintió como su corazón se paraba completamente en Claudia, su esposa, la madre de Santiago. ¡Eso es mentira!, susurró Eduardo. Claudia estaba desesperada, buscando a Santiago en ella, pero entonces las piezas comenzaron a encajar. Los recuerdos que Eduardo había tratado de suprimir durante 11 años comenzaron a regresar. Las peleas constantes antes de la desaparición de Santiago. Claudia acusándolo de amar más a su trabajo que a su familia. Claudia diciéndole que Santiago también iba a abandonarla, como él lo hacía todas las noches. Claudia, que había insistido en controlar todas las llamadas que llegaban a la casa. Durante los primeros días de la búsqueda, Claudia, que se había mudado a la Ciudad de México, exactamente 1 año después de la desaparición, Claudia, que nunca más había hablado con él sobre Santiago. Las llamadas llegaron a su casa, continuó Rubén. Siempre contestaba a ella. Siempre decía lo mismo. La 4ª vez que llamamos, dijo Rubén, ya no contestó nadie. Habían desconectado el teléfono de la casa. Pensamos que era porque usted no quería pagar, aunque que ya había decidido olvidarse de su hijo. Eduardo cerró los ojos. Los recuerdos llegaron como avalancha. Claudia desconectando el teléfono de la casa. Es por los periodistas, había dicho. No nos dejan en paz. Claudia insistiendo en que todas las llamadas llegaran a su celular, para filtrar a los estafadores
había explicado en Claudia que siempre parecía saber más de lo que decía, que siempre tenía una respuesta para cada pregunta, que siempre lo consolaba diciendo que Santiago aparecería pronto. Eduardo había estado casado con la persona que mató a su hijo y lo más terrible de todo, Ann Claudia había dejado que él sufriera durante 11 años. Había visto cómo se destruía buscando a Santiago. Sabiendo que Santiago estaba muerto por su culpa, Eduardo miró a Rubén, que seguía llorando en el suelo. ¿Por qué nunca dijeron nada? ¿Por qué nunca fueron a la policía? Porque cuando fuimos a ver el cuerpo del niño ya no estaba. Eduardo no entendía. Alguien se había llevado el cuerpo. El edificio estaba vacío. Pensamos que habían sido ustedes, que habían encontrado a Santiago y que nos estaban buscando para vengarse. Santiago había muerto solo y su propio cuerpo había desaparecido. Eduardo sintió un dolor más profundo que cualquier cosa que había sentido en su vida. Su hijo había muerto, creyendo que su papá lo amaban, pero había muerto porque su propia madre había elegido dejarlo. Morir en esta revelación me tiene sin palabras. ¿Alguna vez has conocido una traición tan profunda? Comenta qué crees que debería hacer Eduardo ahora y comparte este video. Si crees que esta historia necesita ser contada. Eduardo dejó a Rubén en la calle. No llamó a la policía. Porque ahora sabía que el verdadero culpable vivía en la Ciudad de México con Claudia, su ex esposa, la madre de Santiago, la mujer que había elegido dejar morir a su propio hijo para lastimarlo a él. Eduardo condujo toda la noche desde Monterrey hasta la Ciudad de México. Carretera con una sola cosa en mente: confrontar a Claudia, encontrarla. No fue difícil. Carlos había mantenido su ubicación durante todos estos años. Como parte de la investigación de Santiago en Claudia, vivía en una casa bonita en el sur de la ciudad. Había rehecho su vida. Tenía un nuevo esposo, una nueva identidad, una historia. Eduardo tocó la puerta a las 7 de la mañana. Ann Claudia abrió la puerta y cuando lo vio, su cara se puso blanca como papel. Eduardo, ¿qué haces aquí? Necesitamos hablar, Claudia. Sabrá Santiago. Claudia miró hacia adentro de la casa, nerviosa. Eduardo, han pasado 11 años. No creo que... Encontré su cuaderno. Ann Claudia se paralizó completamente. No sé de qué hablas, Ann. Eduardo sacó el cuaderno de Santiago. Él escribió todo, Claudia, incluidos los nombres de sus secuestradores. Claudia comenzó a temblar. Los encontré, continuó Eduardo, y me dijeron algo muy interesante. Me dijeron que si hubo llamadas de rescate, 3 llamadas, todas contestadas por ti. Claudia trató de cerrar la puerta, pero Eduardo la detuvo. ¿Por qué, Claudia? ¿Por qué dejaste morir a nuestro hijo? Claudia se quebró. Comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de culpa, porque te odiaba, susurró. Te odiaba tanto. Eduardo, en el casino era más importante que nosotros. Siempre estabas trabajando. Siempre teníamos que esperar por ti. Eduardo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mataste a nuestro hijo porque estabas celosa de mi trabajo? No quería que muriera, gritó Claudia. Pensé que cuando no pagáramos el rescate, lo iban a liberar, que te iban a llamar directamente a ti, que ibas a tener que elegir entre tu dinero y tu hijo. Ann Eduardo se sintió enfermo. Querías que yo supiera del secuestro para demostrar algo. Quería que sufrieras como yo sufría. Quería que sintieras lo que era perder lo más importante. Pero cuando pasaron los días y no te contactaron directamente, ya era muy tarde. Claudia se sentó en el escalón de su casa. Fui al edificio donde dijeron que lo tenían pero Santiago ya no estaba vivo, ni su cuerpecito lo llevé al panteón. Lo enterré sin decirte nada porque no podía confesarte lo que había hecho. Eduardo sintió como algo dentro de él
se rompía para siempre. ¿Dónde está enterrado mi hijo, Claudia? En el Panteón de San Miguel. Sector 7A no tiene lápida, han solo un número. Eduardo se dio la vuelta sin decir otra palabra. No podía mirar más a esa mujer. No podía estar un segundo más cerca de la persona que había matado a Santiago, pero antes de irse, se volteó una última vez. Santiago escribió en su cuaderno que te amaba, Claudia, hasta el final. Aún creyendo que lo habían abandonado, escribió que te amaba. Eso es lo que más me duele, que él murió amándonos a los dos. Claudia se quebró completamente, pero Eduardo ya no estaba ahí para verlo. Anse fue a buscar la tumba de su hijo Anne después de 11 años. Finalmente iba a poder decirle adiós. Esta historia me ha roto el corazón de maneras que no sabía que eran posibles. ¿Crees que hay perdón para lo que hizo Claudia? Déjame tu opinión en los comentarios. Eduardo llegó al Panteón de San Miguel cuando el sol comenzaba a ponerse. Llevaba flores blancas, las favoritas de Santiago, y una carta que había escrito. Durante el viaje, el sector 7 era la zona más olvidada del cementerio. Tumbas sin nombre, números borrosos, cruces rotas. Era donde enterraban a la gente que nadie reclamaba. Anne Santiago había estado ahí durante 11 años. Anne solo abandonado, Anne sin que su papá supiera dónde estaba Anne. Eduardo caminó entre las tumbas leyendo los números. 1247, 1248, 1249, hasta que encontró el 1250, una pequeña cruz de metal oxidado. Sin nombre, sin fecha, sin nada que dijera que ahí descansaba Santiago Morales. El niño más amado del mundo, en Eduardo, se arrodilló frente a la tumba de su hijo y finalmente se quebró. Anne lloró como nunca había llorado. Gritó su dolor al cielo. Golpeó la tierra con sus puños hasta que se lastimó. Perdóname, Santiago, susurró entre sollozos. Perdóname por no encontrarte. Perdóname por no saber que estabas aquí. Perdóname por los 11 años que no pude cuidarte. El viento sopló suavemente, como si Santiago estuviera respondiendo. Eduardo puso las flores sobre la tumba y comenzó a leer la carta que había escrito. Hijo mío, tu papá finalmente te encontró. Me tomó 11 años, pero te encontré y quiero que sepas que nunca dejé de buscarte ni un solo día. Cada mañana me levantaba pensando en ti. Cada noche me dormía preguntándome dónde estarías. Las lágrimas empapaban el papel, pero Eduardo siguió leyendo. Leí tu cuaderno, Santiago. Leí cómo me defendías, cómo les decías a esos malvados que tu papá sí te quería. Waitini, razón. Hijo, tu papá te quería más que a su propia vida. Tu papá habría pagado cualquier cantidad. Tu papá habría dado todo por ti. Eduardo hizo una pausa. El dolor era demasiado. Pero tu papá falló, Santiago. Falló en protegerte. Falló en darse cuenta de que la persona que más tenía que cuidarte era la misma que te lastimó. Eduardo dobló la carta y la enterró junto a las flores. Ya no voy a llorar más, hijo. Ya no voy a sufrir más, Anne, porque ahora sé que tú estás en paz. Y sé que me estás viendo. Y sé que me perdonas. Eduardo se puso de pie, sacó su teléfono y llamó a Carlos. Carlos, llama a la policía. Diles que Santiago Morales está enterrado en el Panteón de San Miguel. Sector 7, tumba ke-1250. Y diles que es su madre, Claudia Morales. Confesó haberlo matado por negligencia criminal el Eduardo. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Eduardo miró la tumba de su hijo una última vez. Santiago merece justicia, Carlos. Y yo merezco cerrar este capítulo de mi vida. Después de 11 años, Eduardo finalmente puede comenzar a sanar. Pero aún falta saber qué pasará con la justicia. Si esta historia te ha emocionado, compártela y déjame saber
¿Crees que Eduardo hizo lo correcto? La noticia sacudió a todo México. Madre confiesa haber causado la muerte de su hijo por venganza contra su esposo. Los medios de comunicación se volvieron locos. La historia de Santiago Morales regresó a las primeras planas después de 11 años. Ana Claudia fue arrestada en su casa de la Ciudad de México. Sin resistencia, sin negación. Ya no le quedaban mentiras por contar en Rubén y Carmen Valdés. También fueron arrestados en Monterrey. Después de 11 años escondiendo su crimen, finalmente iban a pagar Ann, pero lo más importante para Eduardo no era la justicia legal, era la justicia emocional. Ann Santiago ya no era el niño desaparecido, ya no era un misterio, ya no era una pregunta sin respuesta. Ann Santiago era su hijo, su héroe, en el niño valiente que había muerto defendiendo el amor de su papá. Ann Eduardo organizó un funeral apropiado para Santiago, esta vez en el cementerio principal de Monterrey. En la sección familiar de los Morales a miles de personas llegaron. Gente que había seguido la historia durante 11 años, padres que entendían su dolor, niños que habían crecido escuchando sobre Santiago, pero Eduardo no lloró. En el funeral ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora era tiempo de celebrar la vida de su hijo. Santiago, dijo Eduardo frente a todos los asistentes, fue el niño más valiente que he conocido. En sus últimos días, solo y asustado, nunca perdió la fe en el amor de su familia. Escribió palabras de perdón para quienes lo lastimaron. Escribió palabras de amor para quienes lo buscaban. Eduardo hizo una pausa. Miró hacia el cielo. Hoy no despido a Santiago. Hoy celebro que finalmente puedo estar cerca de él. Visitarlo, aunque puedo contarle cómo ha sido mi vida buscándolo, que puedo decirle cuánto lo amo. Después del funeral, Eduardo tomó una decisión que sorprendió a todos. Al cerró el casino. Santiago me enseñó que el amor es más fuerte que todo, explicó Eduardo en la conferencia de prensa. Me enseñó que un padre nunca debe dejar de buscar. Me enseñó que la esperanza es lo último que se pierde. La fundación se dedica a buscar niños desaparecidos, a apoyar a familias en la misma situación que vivió Eduardo, a mantener vivas las investigaciones que la policía abandona a Ann en los primeros 2 años. La Fundación Santiago Morales ayudó a encontrar a 17 niños desaparecidos, a 17 familias que pudieron abrazar a sus hijos. Otra vez, a 17 historias con final feliz. An Eduardo dice que cada niño encontrado es Santiago regresando a casa de una manera diferente, que cada abrazo de reencuentro es Santiago abrazándolo a él. Esta transformación del dolor en esperanza me da escalofríos. ¿Has visto cómo algo terrible puede convertirse en algo hermoso? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. 3 años después de encontrar la tumba de Santiago, Eduardo descubrió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Mientras limpiaba la antigua casa donde había vivido con Claudia y Santiago, encontró una caja escondida en el ático. Una caja que Claudia había dejado atrás cuando se mudó a la Ciudad de México. Dentro de la caja había cartas en docenas de cartas, todas dirigidas a Santiago, todas escritas por Eduardo durante los 11 años que su hijo estuvo desaparecido. Eduardo había olvidado por completo que había escrito esas cartas. Durante los primeros años después de la desaparición, escribirle a Santiago había sido su manera de mantener la esperanza, su manera de seguir sintiéndose papá. Cartao, número 1-20 de marzo de 2013. Santiago, mi amor, han pasado 5 días desde que desapareciste. Tu cuarto sigue igual, tu cama está tendida esperándote. Mamá puso tus juguetes favoritos sobre la almohada para cuando regreses. Cartao número 40 y 7-15 de enero de 2014. Hijo, hoy cumpliste 9 años. Te compré el pastel de chocolate que te gusta. Lo puse en tu lugar en la mesa. Can't los mananitas solo. Pero sentí que estabas ahí. Cartao
número 156-3 de julio de 2016. Santiago, vendí el casino hoy. Sé que querías que fuéramos socios cuando crecieras, pero ya no puedo trabajar ahí. Cada vez que entro, te veo corriendo por los pasillos. Cada vez que me siento en mi oficina, escucho tu risa. Eduardo leyó las cartas durante horas. Era como viajar en el tiempo y revivir cada día de esos 11 años terribles. Pero también era hermoso, porque esas cartas eran la prueba de que nunca, ni Han Solo había dejado de ser el papá de Santiago. En la última carta estaba fechada solo 2 días antes de que María encontrara el cuaderno. Carta número 4015-23 de septiembre de 2024. Santiago, mi niño eterno, hoy cumples 19 años. Ya serías un hombre. Tal vez tendrías novia. Tal vez estarías en la universidad. Tal vez me estarías ayudando con la fundación que lleva a tu nombre. No sé cómo serías ahora, pero sé que serías increíble, porque eras increíble desde los 8 años. Eduardo se dio cuenta de algo que lo llenó de paz. Había escrito 4015 cartas en 11 años. Una carta por cada día que Santiago estuvo desaparecido sin fallar ni un solo día. Incluso cuando perdía la esperanza, escribía. Incluso cuando el dolor era insoportable, escribía. Incluso cuando todos le decían que dejara de buscar, escribían. Eduardo había sido el papá perfecto para Santiago, solo que no lo sabía. Eduardo tomó todas las cartas y las llevó al cementerio. Se sentó junto a la tumba de Santiago y comenzó a leerlas todas. Una por una. Le tomó 3 días. 3 días de leerle a su hijo todas las cartas que nunca pudo entregarle. Todas las palabras de amor que nunca pudo decirle. Todos los te amo, que se habían quedado guardados en su corazón. Cuando terminó de leer la última carta, Eduardo sintió algo que no había sentido en años. Paz. Completa paz. Su trabajo como papá de Santiago había terminado. Había sido un buen papá. Había amado incondicionalmente. Había buscado sin descanso. Había mantenido viva la memoria de su hijo. Ahora era tiempo de vivir. De verdad vivirán por primera vez en 11 años. ¿Alguna vez has escrito cartas que nunca enviaste? Hay algo mágico en poner sentimientos en papel. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite saber que el amor trasciende todo. Hoy, 5 años después de que María Guadalupe encontrara ese cuaderno en el edificio abandonado, Eduardo Morales es un hombre diferente. Ya no es el empresario poderoso que solo pensaba en ganar dinero. Ya no es el hombre roto que pasó 11 años buscando desesperadamente a su hijo. Eduardo es ahora el papá de cientos de niños. Todos los niños que la Fundación Santiago Morales ha ayudado a encontrar en todas las familias que han recibido esperanza. Cuando ya no les quedaba ninguna, todos los padres que han aprendido que nunca es demasiado tarde para seguir buscando. La fundación ahora tiene oficinas en 10 estados de México. Ha encontrado a 127 niños desaparecidos. Ha reunido a 127 familias. Pero lo más importante, ha demostrado que el amor de un padre puede cambiar el mundo. María Guadalupe Hernández ya no es limpiadora. Eduardo la contrató como coordinadora principal de la fundación. Ella, que encontró a Santiago cuando nadie más pudo, ahora dedica su vida a encontrar a otros niños perdidos. Fue Santiago quien me guió hasta ese cuaderno, dice María. Él quería que su papá lo encontrara y quería que su historia sirviera para ayudar a otros niños. Rubén y Carmen Valdés fueron condenados a 25 años de prisión por secuestro y homicidio culposo. Pero Eduardo los visita cada año en la cárcel. Ellos también son víctimas, dice Eduardo, víctimas de su propia ignorancia, de su desesperación, de sus malas decisiones. Pero Santiago escribió en su cuaderno
que los perdonaba. Why, sí, Santiago los perdonó. Yo también. Claudia fue condenada a 30 años de prisión por homicidio culposo agravado y ocultamiento de cadáver. Se declaró culpable de todos los cargos. Nunca apeló la sentencia. Eduardo solo la ha visitado una vez en la cárcel. Le llevé el cuaderno de Santiago, cuenta Eduardo. Le leí cada palabra que nuestro hijo escribió sobre nosotros. Cómo nos defendía, cómo nos amaba, cómo creía en nosotros hasta el final. Claudia lloró durante toda la visita. Al final le dijo a Eduardo: perdí a mi hijo por querer lastimarte a ti. Pero al final, la única que se quedó sin nada fui yo. Eduardo no regresó a visitarla, pero le escribió una carta que le entregó el abogado a Claudia. Santiago te perdonó antes de morir. Yo también te perdono, no porque te lo merezcas, sino porque el perdón me libera a mí. Santiago no hubiera querido que viviéramos odiándonos. Él solo quería que fuéramos una familia feliz. Ya es muy tarde para eso, pero no es tarde para honrar su memoria siendo mejores personas. Cada año, el 15 de marzo, aniversario de la desaparición de Santiago, Eduardo organiza una marcha en Monterrey. Miles de personas caminan por las calles llevando fotos de niños desaparecidos. Caminamos para que nadie olvide, dice Eduardo. Caminamos para que ningún niño se sienta solo. Caminamos para que ningún padre pierda la esperanza. Y cada año, Eduardo termina la marcha en el cementerio frente a la tumba de Santiago Nahora. Ya no es una tumba sin nombre, es un hermoso mausoleo de mármol blanco, con la foto de Santiago sonriendo y las palabras Santiago Morales, el niño más valiente del mundo. Su amor nos enseñó a nunca rendirnos. Eduardo se sienta junto a la tumba y le cuenta a Santiago sobre todos los niños que han encontrado ese año, sobre todas las familias que han vuelto a ser felices, sobre todo el amor que ha nacido del dolor de perderlo. ¿Sabes qué, Santiago?, le dice Eduardo cada año. Al final sí fuimos socios, no en un casino, como querías cuando eras pequeño. Fuimos socios en algo mucho más importante. Fuimos socios en salvar vidas. Fuimos socios en devolver esperanza. Fuimos socios en demostrar que el amor verdadero nunca muere. El viento sopla suavemente entre los árboles del cementerio y Eduardo sabe que Santiago está ya no como el niño perdido de 8 años, como el ángel de 19 años, que guía a su papá para seguir salvando vidas, como el héroe que transformó la tragedia, más grande en el propósito más hermoso, como el niño que le enseñó al mundo que el amor de un padre no tiene límites y que nunca es demasiado tarde para traer a un hijo de vuelta a casa. Esta historia comenzó con una limpiadora encontrando un cuaderno. Terminó con cientos de niños regresando a los brazos de sus padres. Si crees que el amor puede cambiar el mundo, comparte esta historia. Y si conoces a alguien que está pasando por algo similar, recuérdale que nunca debe perder la esperanza. Suscríbete al canal para más historias que te lleguen al corazón y déjame en los comentarios qué te enseñó la historia de Santiago. Tu opinión es muy importante para mí, Ana. A veces las historias más tristes tienen los finales más hermosos, no porque terminen felices, sino porque nos enseñan que hasta en el dolor más profundo, el amor encuentra una manera de brillar en Santiago. Morales nunca regresó a casa, pero su amor regresó cientos de otros niños a sus casas. Y eso, tal vez, es la forma más hermosa de nunca morir.